Si yo les hago una pregunta en esta noche, ¿cómo y qué haces para conocer una persona? Sea alguien de la familia, un compañero de trabajo, un vecino, una amistad. ¿Qué hacemos? Pasamos tiempo con él. Acá los argentinos es unos mates de por medio, un tecito, ir a una plaza, charlar, salir a una caminata. Pero necesitas tiempo pasar para poder conocerlo, sea en los momentos buenos como en esos momentos donde esa amistad te está pasando tiempos cruciales. Vos ahí conocés su carácter, su forma de ser, cómo enfrenta los problemas. De la misma manera, necesitamos pasar tiempo con Dios para conocerlo. Y ese es el título que puse a esta palabra. ¿Conocemos a Dios o de Dios? Porque podemos conocer mucho de Dios, tener mucha teología acá, gracias Marce, tener mucho conocimiento, pero nuestra vivencia con Dios deja mucho que desear. Podemos tener tanto conocimiento de la palabra que nos sepamos los textos de memoria, pero cuando nos tocan enfrentar situaciones, quizás nuestra actitud comienza a renegar con ese Dios. ¿De qué manera podemos conocerlo? Leyendo su palabra, pasando tiempos de intimidad con Él, pero también saberlo escuchar. Porque cada vez que pasás tiempo con Dios, Él quiere hablarte. Si nosotros vamos y solamente estamos como esa radio que prendemos y solamente está hablando el locutor, y nosotros no podemos interferir en nada. Bueno, así a veces estamos nosotros, hablamos, y Dios nos quiere hablar y dice, tranquilo, paciencia, te quiero hablar. Y nosotros no podemos dar ese bocadito a Dios. Y sabemos que ese Dios tan grande que tenemos tiene atributos que solamente le pertenecen a Él, como su eternidad, su infinitud, su santidad, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Y podemos seguir nombrando, pero Dios tiene la parte también del carácter de Él. ¿Y cómo es su carácter? Es misericordioso, bondadoso, es perdonador, es fiel. Nos dice la palabra que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y podemos seguir nombrando. Pero hoy me quiero enfocar en una parte del carácter de Cristo, de Dios. Y es en que Dios es bueno. ¿Cuántas veces hemos dicho Dios es bueno? Cuando las cosas nos van bien. Pero cuando las cosas se nos dan vuelta, quizás no es tan fácil decir Dios es bueno siempre. Pero la palabra de Dios, vez tras vez, nos dice que Dios es bueno. Y los invito a leer un par de textos, porque si queremos leer todos los textos donde dice que Dios es bueno, y no nos vamos esta noche. Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. En otras partes en la NTV, en la NBI, en algunas dicen probad, en las otras experimentad que Dios es bueno. ¿De qué manera podemos probar que Dios es bueno? ¿Cuando nos va todo bien solamente? ¿O cuando pasan situaciones donde parece que pasó un huracán por nuestras vidas? Salmos 86, 5.
porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Acá vemos a un Dios no solo bueno, sino un Dios que es perdonador. Y qué agradecidos debemos de ser cada uno de nosotros que tenemos a un Dios perdonador. Porque vez tras vez cometemos errores, venimos a Él, pedimos perdón y Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos levanta del polvo. Pero ¿a quiénes Él es perdonador? Dice que a aquellos que le invocan. Si no te acercás a Dios, si no le buscas, si no reconoces que tu naturaleza es pecaminosa, y Él no te puede perdonar. Solo puede perdonar a aquellos que le buscan. Salmos 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Hay dos caminos. Un camino angosto que conduce a la salvación con Cristo. Y el camino ancho, el espacioso, el cual quizás es mucho más fácil de andar en esta vida, porque podés hacer lo que querés y cómo querés, pero ese te lleva a la perdición. Y si nos acercamos a Cristo, Él nos va a enseñar para que nosotros caminemos en ese camino recto. Nahum 1:7. Y este texto lo hemos vivido, pero muy, muy de cerca en casa. La palabra de Dios nos dice, bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y les puedo dar por certeza que Él es esa fortaleza en el día de la angustia. De otra manera, no podría estar en pie con un diagnóstico donde para la medicina, como puso Fede en el testimonio, muy pocas probabilidades de vida. Y luego a los pocos meses, la situación que nos tocó atravesar, donde Dios decidió llevarlo a Ricardo. Si Él no hubiera sido nuestra fortaleza y nos sigue siendo nuestra fortaleza, nuestro sostén, no podríamos continuar diciendo, Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre. Y lo podemos vivir en casa porque la paz que Él nos da no podemos explicarla con palabras. Pero en el Salmo 100, el versículo 5 dice, porque bueno es Jehová, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él fue bueno, Él es bueno y seguirá siendo bueno con todas las generaciones. Créelo porque seguirá siendo bueno con aquellas cosas que vendrán, a pesar de que no las entiendas. Él siempre actúa para nuestro bien. Sus atributos son todos buenos, son excelentes, no los podemos cuestionar, no podemos ni explicarlo con nuestra mente tan finita que tenemos. Job, alguien que Dios lo consideraba como un hombre perfecto, un hombre recto, le toca atravesar una situación que yo creo que ninguno de los que estamos acá no hemos vivido ni así de poquito. Y él aún así siguió creyendo y confiando en Dios. Parecía que Job, al nombrarlo Dios, que ya era perfecto, era recto, que sabía mucho y tenía mucho conocimiento. Pero cuando está terminando el libro de Job, en el capítulo 42, del 1 al 5, vamos a leer, y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí
que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no comprendía por qué lo que pasaba, pero sabía que Dios era bueno y siguió confiando en Él. Nosotros también muchas veces podemos no comprender la soberanía de Dios y por lo que atravesamos, pero la palabra de Dios me desafía a que yo siga confiando en Él. Yo pude, así como Job experimentó, y yo no sé lo que él experimentó para poder decir de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Yo les puedo decir que mientras estaba internada, experimenté una vivencia con Dios, la cual no sé si la volveré a vivir alguna vez. Pero yo sentía como que dos manos tan grandes me sostenían que mi cuerpo no tocaba el colchón todo caluroso del verano. Era como que yo estaba en el aire, suspendida en una burbuja, sin tener noción de mi gravedad, sin tener noción que los días pasaban y que cada vez empeoraba la situación. Pero sentir que estás como en una burbuja y que Dios te está sosteniendo, no tiene palabra. No tiene palabra porque era que si Dios me quería llevar, estaba preparada para pasar la eternidad con Él. Pero no sabía que Dios me estaba preparando para que transite todavía un largo caminar, el cual fue este 2024. En Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamiento de paz. Esos son los pensamientos de Dios que tiene para nuestras vidas. Todo lo que nos ocurre, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Y ni se nos ocurra poder cuestionar a Dios. Y hay un montón de preguntas que quizás le podemos hacer y no van a tener respuesta. Porque si las preguntas que hacemos o nos hacemos nosotros, todas tienen respuesta, entonces tenemos un Dios muy pequeño o nosotros somos muy grandes. Qué bueno es que nuestra mente genere preguntas y que esas preguntas no tengan respuesta muchas veces. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová. ¿Cuántas cosas hay secretas en esta palabra que muchas veces leemos y no entendemos? Pero eso le pertenece a Él. Nosotros demos gracia por aquellas cosas que cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos revela, nos trae convicción de pecado, nos está diciendo, cuídate acá, no vayas allá. Esto lo que estoy haciendo es para tu bien, para que te fortalezcas, para que crezcas. ¿De qué manera podemos ver a hombres de Dios en la palabra que mostraron su bondad? Cuando el rey David manda a buscar a Mefiboset, el nieto de Saúl, dicen tráiganlo. Mostró bondad, mostró ser bueno con Mefiboset. Cuando José perdonó a sus hermanos después de todo lo que le hicieron, él mostró bondad, mostró ser bueno con ellos a pesar de. Cuando la hija de Faraón rescató a Moisés de las aguas del Nilo, nos vamos al Nuevo Testamento y podemos ver al buen samaritano. Este pequeño que traía sus peces y sus panes cuando los ofreció a Jesús para que Jesús alimentara a una multitud. Cuando Bernabé trajo a Pablo y le dijo, vení, te voy a presentar con los apóstoles, mientras los apóstoles todavía ahí tenían cierto pudor, como diciendo, ¿y no será que nos va a engañar y quedaremos todos mal? Nosotros, ¿de qué manera mostramos bondad, mostramos ser buenos? ¿Somos buenos con todos o solamente con quienes son buenos con nosotros?
Porque con quienes son nuestros amigos, la familia, no cuesta ser bueno. Pero muchas veces ser bueno con aquellos que quizás te hieren no es tan fácil. Pero Jesús nos dejó un par de enseñanzas. Y no son fáciles. Y podemos encontrarlas la mayoría en San Mateo, en el Sermón del Monte. ¿Qué nos manda? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que nos aborrecen. Orar por los que nos ultrajan, nos persiguen. No mirar la paja del otro, sino la viga que tengo yo. Y podemos seguir con los ejemplos que Jesús nos dejó de cómo podemos ser buenos. Pero los ejemplos de bondad de Dios no se pueden igualar a ningún otro. Dios, al crear el universo, comienza a mostrar su bondad. Dice que cuando creó el universo, vio que todo era bueno. Cuando salva a Noé y a su familia de semejante diluvio donde todos perecieron. Cuando bendice a Abraham con una familia. Cuando lo saca José, que estaba en la prisión, en la cárcel, y luego le da un puesto donde él comienza a gobernar y no solo salva a una nación del hambre, sino a toda a su familia. Pero Dios también, el máximo amor y bondad lo muestra al mandar a su Hijo a morir en la cruz. No hay muestra de bondad más grande para con toda la humanidad que entregar a su propio Hijo. No solo por los que lo aceptan, sino Él se entregó aún por aquellos que lo rechazan. Él lo hizo sin acepción. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No hay muestra de bondad más grande que esta. Yo no sé de los que están aquí presentes o quizás alguno de los que está escuchando. Quizás estás atravesando situaciones límites, situaciones en las cuales te parecen que ya te estás hundiendo en la desesperación. Y no te das cuenta que Dios te está mirando con mucho amor y bondad. Te está mirando con ese bagaje que venís, con esa mochila, con todo tu pasado, con todos tus errores, con todas aquellas cosas que te has equivocado. Y Él te está mirando con amor y te está diciendo, te quiero libertar, quiero romper las cadenas que te están oprimiendo. Quiero sacarte del pozo de la desesperación. Quiero cambiar esa noche oscura en la cual estás atravesando, a transformarla en un día donde el sol de justicia se irradie para toda la humanidad. Él está aquí, más cerca de lo que vos te podés imaginar. Él te está diciendo, no te desesperes. Todo lo que tengas, entregámelo. Yo te voy a escuchar, te daré la respuesta, solucionaré tus problemas. Quizás no de acuerdo a lo que vos tenés pensado, porque muchas veces oramos y esperamos una respuesta de Dios de acuerdo a lo que nosotros le queremos imponer a Dios. Dios lo que permite en nuestras vidas es para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Aunque cueste comprenderlo, es
para nuestro bien.